Imagínense ustedes cuando no lo tenga. De todos es conocido que el 10% del mercado mundial son ilícitos farmacéuticos y nosotros estamos legalizando los ilícitos en la distribución de medicamentos en Venezuela. Esto nunca se había visto y quedan minimizados todos los graves errores que ha tenido el sistema de salud ante esta situación que se está planteando. Es muy grave la situación, estamos dispensando medicamentos que no garantizamos sean eficaces, seguros y de calidad, y esto lo está haciendo el gobierno venezolano legalizándolo. Señores, el caso de la talidomida, en el año 1959 el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Higiene se negó a darle registro y se demostró. ¿Por qué? Porque habían trastornos metabólicos en los animales y entonces la doctora Elijol dijo, yo no le voy a dar permiso a este producto. Y a la larga, a los 2 años, se comprobó que producían malformaciones congénitas en el mundo. No se aceptaron las presiones económicas de ninguno de los países ni de ninguno de los laboratorios extranjeros. La misma situación cuando se acabó con los depurativos sanguíneos que se distribuían en el país sin ningún tipo ni sin ninguna razón que no garantizaban que fuera seguridad, y después del año 1947 fueron retirados del mercado. Señores, un país que acaba con su sistema regulatorio no garantiza la salud de un pueblo venezolano. Aquí se van a ver cada vez situaciones más complicadas, vamos a ver muertes, porque lamentablemente eso va a suceder, porque lamentablemente no se garantizan medicamentos eficaces, seguros, de calidad. Y esto lamentablemente lo está legalizando la entrada de ilícitos farmacéuticos a la cadena de comercialización. ¿Qué porcentaje de desabastecimiento hay de medicamentos en este momento? Esos medicamentos pueden llegar de cualquier país porque están legalizándola. Hay casas de representación que al traer esos medicamentos en 5 días tienen su permiso y lo puedes encontrar en cualquier farmacia del país y puede llegar de cualquier país del mundo porque es lo que ellos están permitiendo. El abastecimiento de un país no se logra permitiendo la entrada de ilícitos farmacéuticos. El abastecimiento de un país se logra es con que se haya producción de medicamentos y que haya conversaciones con los laboratorios para que esa producción sea efectiva. ¿Qué porcentaje de desabastecimiento de medicamentos en el país actual? Bueno, mira, nosotros tenemos un porcentaje de desabastecimiento entre 80 y 85%. ¿Qué es lo que estamos viendo en la farmacia? Estamos viendo más medicamentos porque están siendo suplidos por estos medicamentos que llegan de afuera, que son ilícitos. Pero lo otro es que la gente no tiene cómo pagar el medicamento. ¿Por qué? Porque lamentablemente los medicamentos, el costo de los medicamentos es inaccesible para los pacientes, no los pueden pagar y por eso es que vemos medicamentos de los estantes, porque lamentablemente no pueden ser dispensados porque el paciente no tiene cómo pagarlo. Los pacientes que tienen hipertensión ocular y hipertensión también, ustedes los están viendo cómo han aumentado los accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué han aumentado? Porque no pueden comprar el medicamento. Las histerectomías, ¿por qué han aumentado? Porque no pueden pagar los antibióticos, y esa es la realidad que está viviendo el pueblo venezolano. Ustedes escuchaban declaraciones del presidente de FEFARVEN, el señor Freddy Ceballos, quien se pronunciaba sobre la situación de estos medicamentos en Venezuela. Recordemos que en el panorama informativo se esperan pues más reacciones sobre esta actualización del informe presentado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y en estos momentos pues se conoce que la delegación de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU rechazó el informe actualizado por la alta comisionada. Recordemos entonces que nos encontramos en el Parlamento venezolano a la espera de que inicie esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional convocada la semana pasada precisamente por el máximo representante del Poder Legislativo y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en esta sesión de la comisión delegada. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del diputado Rommel Guzamano. Hoy tenemos un punto muy importante como lo es el territorio en la frontera o la frontera con el territorio, donde es preocupante lo que está pasando con los 20 pueblos indígenas. La guerrilla sigue exonerada en Venezuela. No hay posibilidades de que la guerrilla retome su rumbo, lo que es el territorio colombiano. Hemos visto con mucha preocupación también cómo Duque no le ha puesto un ejecútese a una plataforma de que la guerrilla sea excluida inmediatamente de los territorios indígenas. Recordemos que Colombia también tiene sus territorios indígenas. Ellos tienen un resguardo indígena, pero son respetados. El hecho de que también sean respetados, el resguardo indígena en Colombia también juega con la guerrilla colombiana, y que para nadie es un secreto que desde el gobierno de Santos, que no pudo ser controlado, menos con el gobierno de Duque,
donde no le han dado un parado a la guerrilla. Es conveniente entonces convivir el resguardo colombiano con la guerrilla colombiana, y mucho menos en Venezuela. La disidencia, muchos dicen que están en todas partes del país, pero yo les quiero decir que toda la guerrilla colombiana, la disidencia, el ELN, las FARC y otros delincuentes, todos están en el estado Amazonas, por seguridad y protección, donde la misma Guardia Nacional los protege incansablemente. Es necesario ya tomar una acción. Los pueblos indígenas no se pueden desarrollar estando la guerrilla presente en el estado Amazonas. Es imposible, es inaudito. Esto tiene que cambiar inmediatamente. Presidente Juan Guaidó, hay que tomar medidas necesarias, inmediatas. ¿Qué medidas, diputado? Bueno, tiene que tomar las medidas de hacerle un exhorto al gobierno colombiano y que ellos apliquen el Plan Colombia. El Plan Colombia fue aplicado en gobiernos anteriores donde los gringos patrullaban las zonas fronterizas, el río Orinoco, de punta a punta. Eso ya desapareció por los gobiernos instaurados en Colombia y que por premura y por condición de los hermanos indígenas, de lo que estamos pasando nosotros, tienen que aplicar una medida internacional inmediata. Exigimos que se aplique inmediata una medida de seguridad para los pueblos indígenas en las fronteras. ¿Al menos en cuántos municipios estaría la guerrilla de la Acción del Estado? La guerrilla colombiana está en todo el estado de Amazonas, son 7 municipios, incluyendo el más fuerte, que es Puerto Ayacucho, donde tiene las zonas tomadas, y por supuesto el municipio Autana y Atabapo, donde hacen estragos con la minería. Como siempre lo digo, no hay, lamentablemente, ya no se ven condiciones de tráfico de drogas, sino el tráfico de oro, el tráfico de los minerales que se lo están llevando para Colombia y dejan, por supuesto, todo inaudito, derribado lo que son los pueblos indígenas del municipio de Atabapo, donde está el Yapacana, que es donde sacan el oro, el mejor oro del mundo viene del Yapacana. Escuchaban declaraciones del parlamentario Rommel Guzamana, quien se pronunciaba sobre la situación fronteriza de su entidad. Precisamente aseguraba que ya en esta zona no se trafica estupefacientes, sino precisamente se da el tráfico de oro, de minerales. Nosotros seguimos atentos a toda la información que desde acá se pueda generar. Recordemos que estamos a la espera de que inicie la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, pero antes del inicio de esta sesión, el presidente encargado de Venezuela y máximo representante del Poder Legislativo ofrecerá declaraciones previas al inicio de esta sesión. Diputado, por favor, ¿sí se puede identificar? Buenos días. Diputado Noé Mujica, diputado de la Asamblea Nacional. La plataforma de alianza de organizaciones políticas que conforman el Frente Amplio Nacional, queremos ratificar ante el país y ante el pueblo de Venezuela lo siguiente. Este grupo de organizaciones políticas minoritarias a las cuales les correspondía por un acuerdo nacional suscrito el 15 de diciembre del 2015 proponer al candidato o a quien fuera el presidente a la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. En consecuencia con ello, debemos hacer mención a la cantidad de organizaciones políticas y cuáles son. En primer lugar, COPEI Legítimo, OCA, Unidos para Venezuela, UNPARVE, Proyecto Venezuela, Causa R, Cuentas Claras, Fuerza Liberal, Unidad NOE, Moverse, Movimiento Republicano, Izquierda Democrática, PDUPL, Parlimbe Indígena, y las organizaciones del ámbito regional, Proyecto Carabobo, Tizón, Guajirabén, Aprisal del Zulia y Sociedad del Zulia. Queremos ratificar ante el país lo que es un clamor nacional
Ello en virtud de que es el momento de más unidad, es el momento de estar más unidos, los factores que hacemos vida democrática en el país y que queremos que no se distraiga la discusión en el país, que no exista otro objetivo que mantenernos unidos en función de lograr el objetivo del cese de la usurpación, la transición y, por supuesto, acompañaremos al presidente Guaidó más allá de que aportamos la propuesta de que se mantenga como presidente de la Asamblea Nacional. Más allá de esa propuesta, queremos acompañar también hasta lograr las elecciones libres y democráticas en Venezuela. Es por ello que hacemos una ratificación de lo que ya hemos anunciado públicamente, en el sentido de manifestar que este llamado no solamente es hoy de manera formal ante las demás fuerzas políticas que integran el Parlamento Nacional, es también a todo el pueblo de Venezuela, a quienes nos puedan escuchar en las comunidades, en los barrios, la sociedad civil organizada, los gremios, Fedecámara, entre otras organizaciones que estamos seguros que vamos a acompañar esta propuesta, que no es otra que no distraer al país en otra discusión. Por lo tanto, creemos noble, patriótico, desprendido, que las fuerzas políticas minoritarias que históricamente hemos acompañado a la mesa de la unidad democrática, hoy Frente Amplio Nacional, nos mantengamos unidos, respaldando en la presidencia de la Asamblea Nacional como institución, como institucionalidad democrática reconocida por el mundo entero, pero con mayor énfasis en más de 60 países del mundo occidental que tienen gran peso en la vida política internacional. Diputado, hay organizaciones políticas como por ejemplo la fracción 16 de julio 20 Venezuela que no apoyan abiertamente esta decisión que ustedes han planteado. ¿Se han reunido con las organizaciones políticas que no están de acuerdo con esta decisión? Nosotros, en todo caso, respetamos si alguien pudiera disentir de la posición que este grupo de organizaciones políticas, que somos firmantes del acuerdo del 15 de diciembre del 2015, ratifico. Eso quiere decir que pudiera haber alguien con legítimo derecho, nosotros somos demócratas y nos caracterizamos por eso, que pueda pensar diferente a como nosotros estamos pensando, es nuestro deber respetarle su posición, pero creo que cumplimos, creemos, mejor dicho, porque esta es una propuesta de todas las organizaciones políticas que acabo de mencionar, creemos que estamos cumpliendo un deber con nuestra nación, con las nuevas generaciones de venezolanos, con el país y con quienes esperan y aspiran que exista una verdadera cohesión de todas las organizaciones políticas que hacemos vida dentro de la democracia y que exista una verdadera unidad en torno a nuestro líder, que es Juan Guaidó, al cual reconocemos como presidente encargado de Venezuela, como líder histórico que debe enrumbar a Venezuela hacia una verdadera democracia, pero además de eso, como capaz de aglutinar a todo el pueblo de Venezuela para hacer posible una transformación, que es lo que está reclamando la mayoría en Venezuela. Bien, agradecidos con las declaraciones del parlamentario. Él fijaba posición en nombre de los partidos minoritarios que han decidido ratificar al presidente encargado de Venezuela como máximo representante del Poder Legislativo, luego de este pronunciamiento que se diera el pasado viernes en nombre de estos 4 partidos minoritarios. Específicamente el diputado Carlos Berrizbeitia de Proyecto Venezuela pues daba este anuncio al país. Hasta ahora la fracción 16 de julio ha manifestado su descontento con esta decisión tomada porque la consideran irritante y pues han dicho que en nombre del diputado Omar González que el diputado y hoy presidente del Parlamento venezolano y encargado de Venezuela tiene los atributos para lograr un cambio de gobierno en este año 2019. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de la diputada Denise Fernández, quien pues va a dar declaraciones en este momento. Diputada, nos encontramos en vivo para BPI TV. Nos gustaría conocer cuál es el pronunciamiento que usted va a realizar el día de hoy.
Sí, ya vamos a iniciar el pronunciamiento. Tiene que ver con el punto que se va a tratar hoy referente al tema del informe de Michelle Bachelet presentado ahorita en septiembre y bueno, vamos a darle con todos. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Agradecerles a ustedes una vez más la participación, la presencia y el interés que le colocan a cada sesión que convoca la Asamblea Nacional. Hoy vamos a tener como un punto de la agenda del día, un punto muy importante es el informe o la reciente actualización del informe de Michelle Bachelet que realizará aquí en Venezuela recientemente en el mes de julio y que además ha dado mucho que decir a nivel mundial. La alta comisionada de los derechos humanos ha estado invitada a distintos foros internacionales en materia de derechos humanos a los fines de que haga la rendición de este informe que fuera levantado acá en Venezuela y de lo cual se produjo unas recomendaciones preliminares. Luego ahorita en el Consejo de las Naciones Unidas fue presentado, actualizado el informe y la actualización del informe no ha sido lo que hemos venido denunciando, lo que hemos venido ratificando en cada una de nuestras denuncias, que tiene que ver con que seguimos nosotros haciendo alusión al informe de Michelle Bachelet, seguimos impulsando este informe de las Naciones Unidas o la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, sencillamente porque se han desatendido todas las recomendaciones que en ese informe preliminar fueron emitidos. Uno. Luego, sencillamente porque se sigue la violación sistemática a los derechos humanos en Venezuela. Hoy por hoy, cuando el salario mínimo en el mes de julio, cuando se produjo la visita de la alta comisionada de los derechos humanos en Venezuela, era en $7, hoy tenemos que el salario mínimo está en $2, lo cual no alcanza absolutamente para nada, absolutamente para resolver la más mínima situación que se le presenta al venezolano. Hoy por hoy tenemos que los índices de desnutrición trascienden el 35% de los niños atendidos, niños menores de 5 años en condiciones de desnutrición terrible. Hoy por hoy tenemos que el FAES, aún a recomendación de la alta comisionada de los derechos humanos, tras el informe que fuera emanado de toda la evaluación que se hizo en Venezuela, el FAES sigue operando, los cuerpos irregulares siguen operando y ha sido absolutamente desatendido todas las recomendaciones que fueran emanadas de ese informe de la alta comisionada de los derechos humanos. El Parlamento del Mercosur, la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, ha invitado a Michelle Bachelet para que se pronuncie o para que explique al Parlamento del Mercosur, a la integración mercosuriana, sobre lo que observó acá en Venezuela en esta visita que hiciera a mediados del mes de junio. Sencillamente lo que vive Venezuela es una catástrofe. Sencillamente lo que los venezolanos están viviendo en el día a día es una situación terrible que deprime al venezolano. Nosotros de esta Asamblea Nacional nos pronunciamos en esta ratificación de este informe, en esta actualización de este informe y nos pronunciamos en seguir denunciando a todos los niveles internacionales y hacer las exigencias que como ciudadanos, que como venezolanos, las exigencias constitucionales que tenemos que hacer a los fines de que cese la vulneración de los derechos humanos, la violación sistemática a los derechos humanos. Seguir exigiendo implica hacer valer nuestros derechos, no declinar en las posiciones que sabemos tenemos constitucionales y seguir nosotros haciendo valer ese sagrado, legítimo derecho que como ciudadanos y como venezolanos tenemos dado constitucionalmente, no porque a capricho se nos antoja, sino porque sencillamente conocemos cuáles son nuestros derechos y ellos los vamos a hacer valer y los vamos a seguir haciendo valer en todos los ámbitos. Bien, diputada, la comisión delegada del Consejo ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU rechazaba el informe presentado por Michelle Bachelet. Bueno, eso no tiene sencillamente ningún tipo de consideración. ¿Cómo rechazas un informe que es el reflejo de lo que estamos viviendo? Ustedes como periodistas viven el día a día. Todos los venezolanos que estamos aquí en esta tierra sabemos lo que se vive aquí. Rechazar un informe que sencillamente lo que hace es reflejar, revelar la realidad de lo que vive el venezolano es estar a espaldas
estar a ciegas, no querer reconocer lo que verdaderamente se está viviendo en este país, y es darle la espalda a los venezolanos que estamos sufriendo la terrible calamidad que vive el pueblo venezolano. Muchas gracias a las declaraciones de la parlamentaria Denise Fernández, quien se pronunciaba sobre la actualización del informe presentado el día de ayer por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Le preguntábamos entonces sobre las recientes declaraciones del vicecanciller venezolano Alexander Yanes, quien es miembro de esta delegación de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien rechazó el día de hoy este informe. Aseguran ellos que carece de rigor científico y presenta una visión selectiva y parcial de la realidad venezolana. En estos momentos se encuentra pues muy cerca del podio de la Asamblea Nacional el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien pues en estos momentos ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación. Sus consideraciones respecto a la enmienda realizada en estas sanciones que el Departamento de Estado publicó el pasado 5 de agosto y que el día de ayer fueron actualizadas. Esto quiere decir que se podría estar negociando con Nicolás Maduro y por eso enmendaron esta sanción. Miren, como ustedes lo saben y bien, creo que ya han ido no sé cuántas declaraciones. El gobierno legítimo de Venezuela es el que yo represento, que representa la Constitución, la lucha del pueblo venezolano, y es afinar la presión a los corruptos violadores de derechos humanos y lo que no permiten el cambio en Venezuela. Lo dimos no hoy, no ayer, sino el 5 de enero de 2019. Todos los funcionarios civiles y militares que colaboren con la restitución del orden constitucional en Venezuela serán sujetos de, por supuesto, garantías para poder favorecer y facilitar el proceso de transición en Venezuela. Así que tiene que ver precisamente con eso, con favorecer la transición y la presión a un régimen que no le importa ni la comida ni la medicina de los venezolanos. Y ratificar lo que hemos venido diciendo, que estos no son ningún tipo de presiones financieras o sanciones que entorpecen la compra de medicamentos, la compra de medicinas, sino sectorizan, segmentan a los violadores de derechos humanos, a los corruptos y a todos los que favorezcan, por ejemplo, en favorecer los grupos irregulares en territorio venezolano, como el caso de los disidentes de la FARC, por ejemplo, a los grupos del ELN o grupos narcoterroristas que operan en nuestro país. Maduro ha dicho que piensa en aumentar la pena por traición a la patria. ¿Usted a qué cree que se debe esto? Y además él no puede hacerlo por ser presidente de la República y no diputado de la Asamblea Nacional. Que es lo mismo. Mira, aquí lo importante es en cuánto tiempo podemos tener medicina en Venezuela, cuánto tiempo podemos tener el ingreso de la ayuda humanitaria. Es evidente que el régimen de Maduro, en sus voceros más desafortunados y torpes, debemos decirlo, hablando y ratificando, por cierto, porque lo más grave que dijo el vocero del régimen esta mañana no fue eso, que ratificó la denuncia que hemos venido haciendo, que el régimen de Maduro ampara a narcoterroristas en Venezuela. Es decir, él dijo en esa misma declaración que Santrich y Márquez están en Venezuela y son bienvenidos. Ustedes lo escucharon hoy. Entonces, bueno, el régimen de nuevo debe ordenarse. Hoy el vocero del régimen ratificó lo que hemos venido denunciando durante semanas, que están amparando a narcoterroristas en Venezuela. Muy grave, además, cuando lo que estamos nosotros exigiendo, los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, es poner fin al sufrimiento de nuestra gente, es que atender la emergencia humanitaria compleja, y lo que nos interesa en términos de tiempo es cuán rápido podemos hacerlo, es cuán rápido puede llegar un buque con medicamentos y alimentos a puerto venezolano, cuán rápido podemos abrir el canal y el corredor humanitario, cuán rápido puede llegar aviones cargados de alimentos y medicina. No estar haciendo declaraciones absurdas de guerra para simplemente distraer la atención. Eso es la otra cosa que hay que decir. Aquí lo que estamos hablando es de cómo con Colombia generamos acuerdos bilaterales para hacer y contrarrestar a estos grupos narcoterroristas. Cómo no se entrega la soberanía nacional, sino por el contrario, la fortalecemos, la ratificamos y la Fuerza Armada de verdad ejerce soberanía en Venezuela, que están pasando mucho trabajo. Ustedes se imaginan un soldado trasladándose de oriente del país hasta la frontera colombo-venezolana, que gana menos de $5 al mes, que no tiene comida, que no tiene cómo mandarle dinero a su familia, que no tiene cómo mandarle medicamentos ni atender la enfermedad de sus adultos mayores. Es una tragedia lo que está haciendo la parodia de dictadura que pretende dirigir Nicolás Maduro Moros, cuando la emergencia humanitaria compleja se agrava en Venezuela debido a lo que declaraba el día de ayer la alta comisionada de derechos humanos. Del primer informe que se presentó el 5
de julio a la fecha solo se ha agravado producto de la negligencia, el sadismo de un régimen que no entiende que se le acabó su tiempo y debemos ir a la solución del conflicto en Venezuela. Presidente, ¿avalaría la propuesta hecha la semana pasada por Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, de anular las visas a funcionarios diplomáticos del régimen de Maduro en Brasil, tomando en cuenta que Manuel Barroso, autorizado por Maduro, estuvo la semana pasada en un recinto militar en Brasil? Bueno, han visto cómo hemos utilizado todos los contactos a nivel mundial para enviar mensajes al régimen de que hay que producir una transición. La presión diplomática, financiera, vimos como Itamaraty borró de su registro cualquier otro funcionario que no ha sido designado legítimamente por nuestro gobierno encargado. Así que eso viene a responder a la presión diplomática y al reconocimiento legítimo que tiene nuestra Constitución, nuestro Parlamento y mi persona como presidente encargado de Venezuela. Va a la Asamblea de la ONU, presidente. Va a la Asamblea de la ONU. Con tecnología satelital para ubicar a estos guerrilleros en territorio venezolano con el gobierno colombiano. ¿Ese procedimiento ya comenzó? Sí. Presidente. ¿Ha conversado con el gobierno español sobre la posible utilización del Banco Central de España? Hoy lo desmintieron. ¿Va a la Asamblea General de la ONU? ¿Algún tipo de participación? ¿La Asamblea va a mandar una delegación? Vamos a estar en todos los espacios para poder no ya caracterizar, no visibilizar la crisis, y eso está muy claro a nivel mundial. Hoy de nuevo lo ratificaba el grupo, el canciller de Perú, o el enviado en esa instancia, de que bueno, ya el tiempo de la retórica terminó, que ya el tiempo del diagnóstico terminó. Hoy, de nuevo, el día de ayer, mejor dicho, y hoy se ratifica en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se ha agravado la situación producto de que no han acatado, el régimen no acató ninguna de las sugerencias emanadas del primer informe enviado por Derechos Humanos. Con nuestra presencia en la ONU tomaremos la decisión oportunamente. Lo que sí tendrá Venezuela y la representación legítima, la de la mayoría del país que quiere cambio, que quiere una solución, tendrá representación. Presidente, a mí me gustaría conocer, Una más. a mí me gustaría conocer su consideración con respecto a la decisión de unos partidos minoritarios de ratificarlo para el periodo 2020. Sin embargo, la fracción 16 de julio considera que este pronunciamiento o esta propuesta es extemporánea porque sería de alguna manera señalar o dar a entender que no confían en usted para lograr el cese de la usurpación antes de que se acabe el año. Quisiera conocer su consideración al respecto. No entiendo la argumentación de los dos diputados pertenecientes a esa fracción. De resto, lo que sí les puedo decir hoy, que aquí nadie está pensando en una fecha, aquí nadie está pensando en un cargo, aquí todos estamos pensando en el cese de la usurpación. O sea, que lo que ratifica este desprendimiento de todos estos partidos es que estamos pensando en Venezuela, que lo que ratifica esto es madurez política y que evolucionamos de ser una unidad electoral a una causa política, una unidad y unión de causa. Que si el régimen estaba esperando en confundirnos o tratar de distraernos, no lo logró ni lo va a lograr. Así que lo que celebramos de este momento que vive, que atraviesa Venezuela, uno de los más críticos, que estamos en emergencia, es que lo entendemos así. Aquí nadie, insisto, está pensando ni en una fecha, ni en un cargo, ni mucho menos en preservar o perdurar un cargo. No, por el contrario, estamos trabajando todos de manera muy cohesionada y viene a ratificar, algo, la unión de todos los factores que no van a poder dividir a todos los que queremos cambio en Venezuela. Listo. Una más. Su consideración con respecto a que Estados Unidos dice que apoyaría a Colombia en un eventual escenario de conflicto armado con la Fuerza Armada. Bueno, yo leí completo, creo que lo más importante, o sea, de esa declaración que tú haces referencia, que la dio Elliot Adams, es que más bien desestima la ridiculez del régimen. O sea, que dice, mira, es una ridiculez política, es tratar de distraer la atención lo que hace el dictador Maduro, cuando lo que tiene que dar respuesta es cómo hoy su vocero dijo que estaba en Venezuela Santrich y Márquez, como de manera torpe hoy el régimen ratifica lo que hemos venido denunciando. Cualquier otra cosa, o sea, hoy para distraer la atención y la clásica estrategia del régimen del enemigo externo, el enemigo interno, el enemigo anterior. Entonces antes le echaban la culpa a la cuarta, a los bachaqueros, a la guerra económica, entonces ahora la culpa es de un país hermano. No, lo que quiero ratificar con respecto a Colombia es que estamos trabajando hermanadamente para solucionar la crisis humanitaria, para hacer y contrarrestar los grupos irregulares en Venezuela y Colombia, que vamos a utilizar y a autorizar tecnología satelital para la detección de estos grupos irregulares, y no vamos a estar ni escurriendo el bulto, sino asumiendo nuestra responsabilidad, que es atender la emergencia humanitaria y poner fin al sufrimiento de nuestra gente. Todo lo demás por parte del régimen, todo lo demás por parte de Maduro es simple distracción, y lo que hace referencia con es precisamente eso, a ridiculizar a una parodia de dictador que no puede ni siquiera garantizar ni salvaguardar el territorio nacional. Por el contrario, la oportunidad la tenemos sí
de fortalecer una Fuerza Armada, fortalecer la soberanía y ejercerla de manera digna en conjunto con los países aliados que nos reconocen en toda la región. Muchas gracias. El proceso de negociación queda descartado, presidente. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Perdón? ¿Sostuvo esta mañana? Sí, bueno, una reunión de interacción con todo el cuerpo diplomático en Venezuela. ¿El proceso de negociación queda descartado? Informaremos oportunamente. Que informarán oportunamente entonces si el proceso de negociación iniciado por el Reino de Noruega en Barbados ha sido descartado. Respondió que informarán oportunamente sobre también las consideraciones, lo que dijo la semana pasada, el anuncio sobre la cooperación que tendrá precisamente el presidente encargado de Venezuela con el gobierno colombiano de colaborar con tecnología satelital para ubicar a guerrilleros en territorio venezolano. Dijo que ya inició este proceso. En breves minutos va a iniciar esta sesión extraordinaria convocada entonces por el máximo representante del Poder Legislativo la semana pasada. Los invitamos a estar atentos entonces al inicio de esta sesión. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.